está por los que buscan la paz y la libertad, para que encuentren en tus ojos. Muy buenas, queridos amigos de Radio María. Seguimos elevando la mirada y levantando nuestro corazón para esperar a nuestro querido Papa León. Vamos cogiendo carrerilla, ¿no? Ya tenemos la canción para recibirle, el himno oficial, tenemos ya también la oración que vamos a rezar enseguida y tenemos un lanzamiento extraordinario, los amigos de León. Yo me he puesto el polo de voluntario, lo mismo que la gorra, que es lo que nos dieron a los voluntarios en la visita de España, ¿no? Y yo les invito especialmente a los jóvenes a que se inscriban ya cuanto antes. Miren, hoy vamos a dedicar el programa a una carta preciosa que escribió el Papa León como fruto de lo que el Papa Francisco quiso para la Iglesia y que como la muerte le sorprendió, dejó ahí como legado, ¿no? Como continuación de la encíclica Dilesi Nos sobre el amor del corazón de Jesús, el Papa León acoge su legado y nos escribe una exhortación titulada Dilesi Te. O sea, Él nos quiere, y nos quiere especialmente cuando somos pobres. Entonces, esta carta preciosa va recorriendo la doctrina social de la Iglesia y la acción caritativa, social de la Iglesia a lo largo de 2000 años. Esto es lo que vamos a hacer en este programa. Pero antes quiero lanzar el llamamiento que han hecho nuestros obispos para convocar a los jóvenes, especialmente como voluntarios, para la visita del Papa León. La nota de la conferencia episcopal dice así: la 130 Asamblea Plenaria Ordinaria de los Obispos del Perú concluye con el lanzamiento de Los Amigos de León, el voluntariado oficial que acompañará la visita del Papa León al Perú. La iniciativa convoca a jóvenes y laicos para colaborar en la acogida y acompañamiento de los peregrinos durante la visita del Santo Padre, que, como saben, está prevista para los días del 11 al 17 de noviembre. La presentación de los amigos de León tuvo lugar al concluir la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Peruana, y en la misma participaron representantes de la Iglesia y de las instituciones involucradas en la preparación de la visita papal. Durante el encuentro, los obispos expresaron su alegría por la próxima llegada del Papa León, recordando especialmente su vínculo con el Perú y los años en los que ejerció su ministerio episcopal en la diócesis de Chiclayo. La convocatoria está dirigida a personas entre los 18 y los 45 años que deseen poner sus capacidades y talentos al servicio de este importante evento. Los voluntarios podrán colaborar en áreas como acogida y hospitalidad, comunicación, logística, orden y resguardo, primeros auxilios, traducción e interpretación, bajo el lema servir, custodiar y acompañar.
Esta iniciativa busca que los voluntarios sean el rostro cercano, amable, para quienes lleguen a participar en las actividades con el Papa. Les comparto que es maravilloso. Yo tuve la oportunidad de hacerlo en el mes de junio del presente año a España, y la verdad que fue precioso, ¿no? La preparación tanto de primeros auxilios como en doctrinal, empaparse, nunca mejor dicho, con el magisterio del Papa y sobre todo ese talante, ¿no? De saber que vamos a estar para acoger al que viene en el nombre del Señor. Voy ahora a compartirles la bellísima oración que se ha compuesto para que la vayamos rezando de modo personal, en familia, en las parroquias, en los movimientos, ¿no? Porque de verdad que es un acontecimiento que es como un nuevo Pentecostés. En España todavía se están preguntando los políticos, los obispos, los ateos, el pueblo fiel, qué sucedió en esos días, porque realmente superó todos los sueños. Es que no fue magia, es que fue un milagro patente del Espíritu. Por eso, como decía Donoso Cortés, hacen más por el mundo los que rezan que los que pelean. Y para prepararnos hay que rezar. Vamos con la oración. Señor Dios, Padre de misericordia, te damos gracias por el Papa León XIV, pastor que viene a confirmar a tu pueblo en la fe y a recordarnos la alegría de Cristo resucitado. Nuestro Perú, campo donde anunció el Evangelio de tu Hijo, en medio de sus pobrezas, desafíos y esperanzas, abre su corazón a ti, el Dios de la vida, y abraza con solidaridad a los más indefensos de nuestra patria. Acogemos su anhelo de una paz desarmada y desarmante, que transfigure los conflictos, calma la violencia, supera los odios, abriendo espacios para caminar juntos como pueblo de Dios redimido. El fuego del Espíritu que despeja las tinieblas haga de su visita un tiempo de gracia, de renovación y comunión para nuestra Iglesia y nuestra nación. Que Santa María, Madre de la Iglesia, Santo Toribio Mogrovejo y nuestros santos peruanos acompañen esta visita apostólica para que el Perú entero se renueve en la esperanza y en la paz. Amén. Pues sigamos rezando. Y esta oración pueden descargarla si entran en la página web de la Conferencia Episcopal Peruana o en Vatican News, ¿no? Así que nos preparamos, convocamos a los voluntarios, rezamos y hoy vamos a compartir esta carta apostólica preciosa, Dilesi Te. No es una encíclica, sino la primera exhortación apostólica del Papa León, que se publicó el pasado 9 de octubre del 2025. El documento se firmó en la fiesta de San Francisco de Asís, el 4 de octubre, y se centra en el amor hacia los pobres. Suele criticarse a la doctrina social de la Iglesia que se queda en doctrina, que se queda en los papeles, en los documentos, pero que no baja a la realidad, que no se aplica. Aquí, sin embargo,
el Papa León le pone patas al asunto y con nombres propios. Les aconsejo, hay un periódico digital, El Debate, así se titula, El Debate, que presenta con una gran frescura, con gran atractivo, también muy fieles al magisterio de la Iglesia, y presentaba este documento de la mano de los 5 grandes santos que yo les voy a recordar. Y yo he añadido hasta 37 nombres. Fíjense, a veces, sí, bueno, ¿y esta doctrina quién la encarna? Pues aquí el Papa León nos habla de 37 personas, comenzando por Moisés y concluyendo en Santa Teresa de Calcuta. Todos ellos vinculados con la doctrina social de la Iglesia, tanto por el pensamiento, doctrina o por la vida. Este documento, Dilesite, fue iniciado por el Papa Francisco. Me recuerda un poco al primer documento del Papa Francisco. No sé si recuerdan, Lumen Fidei, que fue su primera encíclica, escrita también a 4 manos, porque fue el legado que le dejó el Papa Benedicto XVI y lo primero que asumió el Papa Francisco. Esto es muy interesante, ¿verdad? Porque el Papa León no es tanto el sucesor de Francisco como el sucesor de Pedro. Y lo importante es que es el vicario de Cristo en la tierra. Y no vienen a lucirse, vienen a que luzca a quien representan, que es el Señor. Por eso es Servus Servorum Dei. Por eso el legado de Francisco es lo primero que recoge aquí el Papa León. Esta exhortación pastoral es una continuidad de la encíclica Dilecit Nos y versa sobre el servicio a los pobres, en cuyo rostro encontramos el sufrimiento de los inocentes. Por eso, el Papa denuncia la economía que mata, la falta de igualdad o de equidad, la violencia contra las mujeres, la desnutrición, la emergencia educativa. Dilesite está tomado de la palabra de Dios en el Apocalipsis 3:9. Dilesite, te he amado. ¡Qué belleza! Te he amado. El amor de Cristo se hace carne en el amor a los pobres, entendido como esta cultura del cuidado, cuidado de los enfermos, liberación de los esclavos, defensa de las mujeres que sufren exclusión y violencia, el derecho inalienable a la educación, el acompañamiento a los migrantes, la limosna que no se condena, sino que se pone en su justo lugar, como el Papa denomina, que es justicia restaurada, no un gesto de paternalismo. La equidad es la raíz de los males sociales. Son, en realidad, 121 puntos o parágrafos que brotan del Evangelio del Hijo de Dios, que se hizo pobre desde su entrada en el mundo. El Papa relanza el magisterio de la Iglesia sobre los pobres en los últimos 150 años, como auténtica fuente de enseñanza y también de testimonios llenos de vida. Miren, este
es el esquema y la estructura de Dilesite. Comienza con una introducción, nos da a conocer el significado de las palabras iniciales del Apocalipsis, te he amado, evoca en primer lugar el amor divino hacia las comunidades débiles que carecen de recursos y que no tienen ninguna relevancia social, establece la continuidad, como les dije al comienzo, con la encíclica Dilesit Nos del Papa Francisco sobre el corazón de Jesús. Y en tercer lugar, manifiesta la fuerte conexión entre el amor de Cristo y la mirada atenta a los marginados. El capítulo primero se titula Algunas palabras indispensables. Y aquí el Papa recuerda que ningún gesto de afecto es insignificante, sobre todo cuando se dirige a quien sufre, y vincula esa experiencia con la convicción de que el amor a Cristo no puede separarse del amor a los pobres. El texto subraya que en ellos, los pobres, desprovistos de poder y grandeza, es el mismo Señor el que sigue hablándonos y haciéndose presente. A continuación, aclara los diferentes tipos de pobreza, la identificación de las múltiples dimensiones de la vulnerabilidad actual, material, social, cultural, moral y espiritual. Nuevas formas de pobreza de las grandes urbes. Nos brinda un análisis de la soledad urbana, las adicciones modernas, la falta de sentido y la desesperanza global. Y por último, una denuncia estructural. Critica directamente a la economía que mata y a la cultura del descarte, de la exclusión, que acumula riqueza en pocas manos, dejando a la inmensidad de pobres sin nada. El capítulo segundo se titula Dios opta por los pobres y nos brinda los fundamentos bíblicos y teológicos. El documento desarrolla la idea de que la cercanía de Dios a los más débiles no es una opción secundaria, sino un rasgo esencial de la fe cristiana. Desde la Biblia se presenta a un Dios que escucha el clamor de quienes sufren y que interviene en su favor. Esa actitud alcanza su plenitud en Cristo, quien asumió la pobreza humana desde su nacimiento en un pesebre hasta su muerte en la cruz. Quedan todavía otros 3 capítulos y la conclusión, pero vamos a hacer una pausa en la que vamos a brindarles un reportaje de Rome Reports sobre esta exhortación precisamente. Volvemos enseguida. Era un texto inacabado de Francisco, quizás su último mensaje al mundo. El centro de su pontificado lo dedicó a los pobres, haciendo el mensaje persona a través de una figura, la del cardenal Krajewski, el encargado de la caridad en la Santa Sede. El argentino no lo quería en el Vaticano y mucho menos en un despacho. Fue claro, tienes que salir fuera y verás de qué tienen necesidad los pobres. Al comienzo del pontificado del Papa Francisco teníamos muchos migrantes, muchos refugiados, casi 1000 al día en la estación Tiburtina, 1000 hambrientos, invisibles para el Estado, sin documentos, sin nada. Venían de Lampedusa. Si estábamos con ellos sabíamos lo que necesitaban. No tanto bocadillos, sino tarjetas telefónicas para llamar a sus familiares. He sobrevivido, estoy en Roma, estad tranquilos.
El Papa León heredó de su predecesor esta causa hasta el punto de hacerla suya y con un hecho concreto. Su primer documento magisterial es dar voz a la pobreza. La exhortación Dilexit Te es la continuación de la encíclica de Francisco Dilexit Nos, un texto que parte del pensamiento del jesuita sobre la situación de los pobres y con el que el agustino da incluso un paso más allá, incluyéndolo en su magisterio. No es muy relevante preguntarse quién escribió qué. Este es el documento del Papa León y es el magisterio de la Iglesia. Los estudiosos posteriores investigarán aquí y allá, pero eso no nos interesa demasiado. Así que fíjese en la firma, lea las citas. Recuerda al Papa Francisco, pero es el Papa León. León lo hace con ejemplos concretos. Vuelve a sacar a la luz aquella foto del niño sirio al que encontraron sin vida en una playa del Mediterráneo. Fue hace 10 años. Al Papa le preocupa que a pesar del impacto que tuvo en aquellos días, después de una década, este tipo de noticias terminen siendo irrelevantes. Su respuesta, que no se puede bajar la guardia. Lo sabe bien el limosnero pontificio. Su trabajo es ver el rostro de la pobreza en primera persona y es ahí, como le dijo Francisco, donde está Jesús. ¿No te das cuenta de que cuidas a Cristo, que vistes a Cristo, que acoges a Cristo, que has peinado el cabello al mismo Cristo que viene bajo la columnata, bajo las diferentes caras del mundo, pero que es el mismo? Entonces, ¿ayudas directamente a Cristo y te quejas? De hecho, a Francisco se le llegó a llamar Papa comunista. Sobre si a León también le podría afectar esto a raíz de este documento, esta es la respuesta que da Czerny. Estoy seguro de que al Papa Francisco no le gustaría que lo llamaran Papa liberal, y estoy seguro de que al Papa León tampoco le gustaría esa etiqueta, así que, quiero decir, ¿es el Evangelio liberal? ¿Es el Evangelio liberal? Esta es mi respuesta. Por otro lado, si algo dejó claro León XIV con sus primeras palabras, es que el mundo está en lucha con una revolución, esta vez no industrial, sino tecnológica, y esto también tiene que ver con la pobreza. El Papa denuncia lo que define como economías que matan. Este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera, de ahí que nieguen el derecho de control de los estados encargados de velar por el bien común. Se instaura una nueva tiranía invisible, a veces virtual, que impone de forma unilateral e implacable sus leyes y sus reglas. En cuanto a las referencias del texto, además de ser herencia de Francisco, hay infinitas alusiones a los demás predecesores. De las poco menos de 30 páginas que tiene el documento, hay casi 30 que se refieren a los pontífices posconciliares, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Por no hablar de las menciones al Concilio Vaticano II, en el punto 84 se habla de esta asamblea como una etapa fundamental de discernimiento de la Iglesia hacia los pobres. Un camino entre la Iglesia y los pobres que han seguido todos los pontífices y que León ha dejado hasta por escrito en este documento. Amigos, estamos con el resumen de la exhortación del Papa León Dilexit Te. Y habíamos hablado de la introducción, el significado del título Te he amado, Dilexit Te, el capítulo primero, algunas palabras indispensables, en que se nos habla de los tipos de pobreza, las nuevas pobrezas, la denuncia estructural a esa economía que mata, el capítulo segundo, Dios opta por los pobres, donde nos habla precisamente de los fundamentos bíblicos y teológicos. Y ahí nos habíamos quedado. El Papa nos habla de la Biblia, la revelación, como lugar central que ocupan los desvalidos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En segundo lugar, el paradigma de los primeros cristianos, la comunidad primitiva, donde se palpa lo que es el cuidado mutuo, la puesta en común de los bienes como identidad de la Iglesia naciente y siempre el cristocentrismo. Cristo tiene que estar siempre en el centro. Todo
lo hacemos por Jesús, por Cristo, con Él y en Él. Jesús se identifica directamente con los más pequeños y sufrientes de la sociedad. El capítulo 3 se titula Una iglesia para los pobres. Aquí se explica que el ideal, una iglesia pobre y para los pobres, que tanto nos compartía el Papa Francisco, no es un eslogan reciente, sino una convicción arraigada en el Evangelio y que fue vivida por los primeros cristianos. Y siempre que el cristianismo se ha llevado a la práctica, sino del dicho al hecho, ¿verdad? Ha quedado mucho trecho. Y es justamente lo que siempre se nos exige a los cristianos. Vosotros que tenéis la luz, que habéis recibido el mandato del amor, ¿qué estáis haciendo con la luz? ¿Qué estáis haciendo con el amor, el mandato nuevo, ¿no? Que sean uno, amaos los unos a los otros. El documento, por esto, recorre expresiones históricas muy diversas de ese mismo impulso, como líneas de acción y compromiso social. Nos habla de desarrollo humano como exigencia moral y pastoral, de buscar el desarrollo integral de los últimos de la sociedad. Acciones muy concretas, el impulso a la lucha contra la esclavitud, el derecho a la educación y el acompañamiento real a los migrantes. Estoy recordando ahora, ¿no? Cuando el Papa estuvo en Canarias, ¿no? Y hizo un llamamiento palpitante a tantos emigrantes que en patera cruzan el Mediterráneo, ¿no? Exponiéndose a la muerte, ¿no? Y pidiendo al Papa un acompañamiento real a los migrantes, tanto antes de salir, y a veces decía el Papa, prohibiéndoles la salida y creando allí en sus naciones el ambiente adecuado para no desarraigarse, pero si ya están en otro lugar, acompañarles. Un acompañamiento real. Son Cristos vivos. Y en tercer lugar, la defensa de la mujer, la protección y la denuncia de la exclusión o la violencia sufrida por las mujeres. En el capítulo 4 se titula Una historia que continúa. Recorre la evolución de la relación de la Iglesia con los pobres a lo largo de los últimos 150 años, situando este tema en el marco de la doctrina social de la Iglesia. Y de verdad, les comparto que no conozco mejor síntesis de doctrina social de la Iglesia que este capítulo 4 de Dilesi Te. Yo tuve la suerte de hacer un diplomado en la Universidad Católica Sede Sapiense sobre la doctrina social de la Iglesia. Y he estado muy en contacto en los 30 años que estaba en Perú con el Instituto de Estudios Social Cristianos. Y le aconsejo que participen en sus cursos, que lean su revista Testimonio, ¿no? A mí me ha tocado hablar y también aprender mucho, porque es como la avanzadilla que hay en el Perú para brindarnos la doctrina social de la Iglesia en el marco propio del Perú. Bueno, pues una síntesis magistral es este capítulo, una historia que continúa.
que lleva justamente desde León XIII, Rerum Novarum, hasta León XIV, con Dilesite y la encíclica, que ya comentaremos en algún momento, social, que nos ha proporcionado el Papa León. Magnífica humanidad. En el capítulo quinto, titulado Un desafío permanente, presenta la atención a los pobres como un rasgo constante de la historia cristiana y una llamada que atraviesa épocas, comunidades y creyentes. Sostiene que el amor a los pobres no es una tarea asistencialista, una asistencia social más, sino un criterio que garantiza la fidelidad al Evangelio. De nuevo, la coherencia del dicho al hecho. No tiene que haber ningún trecho. Y basta ya de esa crítica que la doctrina social de la Iglesia o que el Evangelio es palabra, palabra, palabra. No, es sobre todo vida. Y aquí el Papa León nos habla justamente de que la doctrina social de la Iglesia nos brinda un criterio por el que garantiza que somos fieles al Evangelio y que nos orienta a una renovación total de la Iglesia. Por eso lo titula Un desafío permanente. Y la conclusión, que titula Una iglesia fiel al corazón de Dios. Fíjense que es muy interesante que todos los documentos sociales de la Iglesia, que parecen de doctrina humanística, educativa, social, pero siempre terminan con un llamamiento a la espiritualidad. El cristiano no se queda en un razonamiento ilustrado, sino que tiene que desembocar siempre en la caridad. Por tanto, del corazón de Cristo tiene que ir una llamada, un seguimiento, una aplicación al corazón de la humanidad. Por eso, una iglesia fiel al corazón de Dios. Y nos habla de dos aspectos muy concretos. La limosna, que titula La limosna restauradora. La caridad no debe entenderse como un gesto paternalista, sino como un acto de justicia restaurada. Repito, la caridad no es un gesto paternalista, sino un acto de justicia restaurada. Sin justicia no hay caridad, pero no podemos quedarnos solo con la justicia. Hay que darle siempre el plus del amor. Amaos como yo. Hay que amar como Él nos amó, hasta que duela, decía Teresa de Calcuta. Y Jesús hasta el último detalle, ¿no? Hay que amar hasta el extremo. Por eso el final de esta exhortación se titula Exigencia radical. El amor a los pobres no es opcional, ni un añadido secundario. Es la garantía evangélica de la fe cristiana. Si uno no ama, no es cristiano. Por eso San Agustín nos dirá, ama y haz lo que quieras. Ama ya lo que te dé la gana, pero ama. Y ama como el mismo Jesús, hasta el límite, hasta el extremo. En Perú, ¿verdad? El héroe Bolognesi decía hasta quemar el último cartucho.
pues hasta dar la última gota de nuestra sangre. Cómo nos brindaron los mártires de Chimbote o la beata Aguchita. Y miren, ahora les voy a recordar nombres concretos. Yo como historiador siempre intento buscar rostros, buscar personas que la palabra se encarne. Hay cinco grandes santos que se citan aquí en la exhortación. San Juan de Dios, ¿quién no conoce a San Juan de Dios? Y sus hospitales como casas de misericordia. San Raimundo de Peñafort, este hombre que da todo para liberar a los cautivos. En tercer lugar, San Pedro Nolasco, fundador de los mercedarios, que, muy parecido a San Raimundo, entrega todo por darle la libertad también a los presos. Cuarto lugar, el fundador de los dominicos y como representante de las órdenes mendicantes, Santo Domingo de Guzmán. El Papa León lo titula como el pobre que predica, la pobreza que predica. Y en quinto lugar, San José de Calasanz, la educación para los más pequeños. Además, el Papa León, en esta exhortación apostólica, Dilesi Te, sobre el amor hacia los pobres, citará nada más y nada menos que 30 personas, 30 grandes creyentes y cristianos que se han destacado por su caridad social y que conviene tenerlos en vitrina. Yo se los voy a leer así, de golpe y porrazo, pero ustedes pueden entrar y consultar la exhortación Vatican BA, Vatican News, ahí encuentran la exhortación. Y empieza por San Gregorio Nacianceno, San Francisco de Asís, Moisés, San Lorenzo, diácono, San Ignacio de Antioquía, San Policarpo, obispo de Esmirna, San Justino, San Juan Crisóstomo, San Cipriano, San Gregorio Magno, San Juan de Dios, San Camilo de Lelis, San Vicente de Paúl, Santa Luisa de Marillac, San Basilio Magno, San Benito de Nursia, San Juan Casiano, San Bernardo de Claraval, San Juan de Mata, San Félix de Valois. Fíjense, vamos casi por la mitad todavía, ¿eh? Y nos quedan todavía otros 15. San Félix de Valois, Pedro Nolasco, que ya he citado, Raimundo de Peñafort también, Santa Clara de Asís, Santo Domingo de Guzmán y San José de Calasanz, que ya hemos citado, San Juan Bautista de la Salle, San Marcelino Champagnán, San Juan Bosco, el beato Antonio Rosmini, San Juan Bautista Scalabrini, Santa Francisca Javier Cabrini, Santa Teresa de Calcuta, Santa Dulce de los Pobres en Brasil, San Benito Meni, San Carlos de Foucault, Santa Catarine Dressel, la hermana Emmanuel, San Juan Pablo II y San Pablo VI. Fíjense, 37. Y ahora, pues vamos a explicar algunos de los textos fundamentales de la exhortación. El primer parágrafo
que como saben, pues comienza con el título Te he amado, dilesi te he amado. Saben que se ha tomado de Apocalipsis 3:9. Te he amado, dice el Señor, a una comunidad cristiana que a diferencia de otras no tenía ninguna relevancia ni recursos y estaba expuesta a la violencia y al desprecio. A pesar de tu debilidad, obligaré a que se postren delante de ti. Este texto evoca las palabras del cántico de María. Derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Lucas 1:52. La declaración de amor del Apocalipsis remite al misterio inextinguible que el Papa Francisco profundizó en la encíclica Dilecit Nos sobre el amor divino y humano del corazón de Cristo. En ella admiramos el modo en el que Jesús se identifica con los más pequeños de la sociedad y cómo, con su amor entregado hasta el final, muestra la dignidad de cada ser humano, sobre todo cuando es más débil, miserable y sufriente. Contemplar el amor de Cristo nos ayuda a prestar más atención al sufrimiento y a las carencias de los demás. Nos hace fuertes para participar en su obra de liberación como instrumentos para la difusión de su amor. Y el tercer parágrafo nos dice el Papa León: por esta razón, en continuidad con la encíclica Dilecit Nos, el Papa Francisco estaba preparando en los últimos meses de su vida una exhortación apostólica sobre el cuidado de la Iglesia por los pobres y con los pobres, titulada Dilesi Te, imaginando que Cristo se dirigiera a cada uno de ellos diciendo: no tienes poder ni fuerza, pero yo te he amado. Qué belleza, ¿verdad? Este es el título de la exhortación. Pero yo te he amado. Apocalipsis 3:9. Y sigue León. Habiendo recibido como herencia este proyecto, me alegra hacerlo mío, añadiendo algunas reflexiones y proponerlo al comienzo de mi pontificado, compartiendo el deseo de mi amado predecesor, Papa Francisco, de que todos los cristianos puedan percibir la fuerte conexión que existe entre el amor de Cristo y su llamada a acercarnos a los pobres. De hecho, también yo considero necesario insistir sobre este camino de santificación, porque en el llamado a reconocerlo en los pobres y sufrientes se revela el mismo corazón de Cristo, sus sentimientos y opciones más profundas con las cuales todo santo intenta configurarse. Y este ha sido, pues realmente, como el compendio, la aproximación a esta bellísima exhortación que fueron como las primicias del Papa León, acogiendo justamente este legado del Papa Francisco. Les leo del parágrafo 18 cuando habla de Jesús, Mesías pobre. El Evangelio muestra que la pobreza incidió en cada aspecto de la vida de Jesús. Desde su llegada al mundo, Jesús experimentó las dificultades relativas al rechazo.
el evangelista Lucas, narrando la llegada a Belén de José y María, ya próxima a dar a luz, observa con amargura: no había lugar para ellos en el albergue. Jesús nació en condiciones humildes. Recién nacido, fue colocado en un pesebre y muy pronto, para salvarlo de la muerte, sus padres huyeron a Egipto. Mateo 2:13. Al inicio de la vida pública fue expulsado de Nazaret después de haber anunciado que en él se cumple el año de gracia del que se alegran los pobres. No hubo un lugar acogedor ni siquiera a la hora de su muerte, ya que lo condujeron fuera de Jerusalén para crucificarlo. En esta condición se puede resumir claramente la pobreza de Jesús. Se trata de la misma exclusión que caracteriza la definición de los pobres. Ellos son los excluidos de la sociedad. Jesús es la revelación de este privilegium pauperum. Él se presenta al mundo no solo como Mesías pobre, sino como Mesías de los pobres y para los pobres. Pues tengo que dejarlo aquí, ya pues animarles a que ustedes mismos pues paladeen, lean despacio esta exhortación preciosa, Dilesi Te. Y vamos ya con el apartado dedicado a San Agustín y las cartas que nos escriben, que nos envían nuestros radio oyentes. Miren, hoy el texto de San Agustín no lo tomo de los libros del Padre Ángel Peña, de ese libro estupendo que pueden encontrar en católicos.org, libroscatólicos.org, San Agustín, vida y textos, sino que les voy a compartir de la propia exhortación Dilesi Te. Dedica todo el parágrafo 43, 44 y hasta el 47 a San Agustín. Dirá el Papa León en esta exhortación: Agustín tuvo como maestro espiritual a San Ambrosio, que insistía en la exigencia ética de compartir los bienes. Y cita una frase de San Ambrosio: lo que das al pobre no es tuyo, es suyo, porque te has apropiado de lo que fue dado para uso común. Para el obispo de Milán, la limosna es justicia restauradora, restaurada, no un gesto paternalista. En sus sermones, la misericordia adquiere un carácter profético. Denuncia las estructuras de acumulación y reafirma la comunión como vocación eclesial. Sigue en el parágrafo 44. Formado en esta tradición, Agustín, el santo obispo de Hipona, enseñó a su vez el amor preferencial por los pobres. Pastor vigilante y teólogo de rara clarividencia, comprendió que la verdadera comunión eclesial se expresa también en la comunión de los bienes. En sus comentarios a los Salmos, recuerda que los verdaderos cristianos no dejan de lado el amor a los más necesitados. Atended a vuestros hermanos. Si necesitan algo, dad. Si Cristo está en vosotros, incluso a los extranjeros. Este compartir los bienes brota, por tanto, de la caridad teologal y tiene como fin último el amor a Cristo. Para Agustín, el pobre no es solo alguien a quien se ayuda, sino la presencia sacramental del Señor. El doctor de la gracia, Agustín, veía en el cuidado a los pobres
una prueba concreta de la sinceridad de la fe. Quien dice amar a Dios y no se compadece de los necesitados está mintiendo. Y al comentar el encuentro de Jesús con el joven rico y el tesoro en el cielo, que está reservado a quienes dan sus bienes a los pobres, San Agustín pone en boca del Señor estas palabras: recibí tierra y daré el cielo, recibí cosas temporales y daré a cambio bienes eternos, recibí pan, daré la vida, he recibido alojamiento y daré una casa, he sido visitado en la enfermedad y daré salud, fui visitado en la cárcel y daré libertad. El pan que se dio a mis pobres se consumió. El pan que yo daré restaura las fuerzas, sin acabarse nunca. El Altísimo, con mayúscula, no se deja vencer en generosidad por aquellos que le sirven en los más necesitados. Cuanto mayor es el amor a los pobres, mayor es la recompensa por parte de Dios. Y aquí concluimos el texto de Diles Irae dedicado a San Agustín. Y ya solo me queda pues leer las cartas de nuestros amigos. Walter Ramos escribe desde El Rabón: hola, Santo Padre, muchas gracias por su sí al Señor. Cuente con mis oraciones por su vida y servicio a Jesús. Un saludo grande en Cristo desde El Rabón, Argentina. Que Dios lo proteja y bendiga siempre. La segunda corresponde a Amparo León Alemán desde Lima. Una intención de oración. Muchas gracias, Santo Padre, por su cercanía con nuestro Perú. Le pido una oración especial por una intención en particular que no puedo publicar, pero que Dios, en su infinita misericordia, ya sabe. Y a través de él, Dios permita que nos acompañe en oración. Y por último, de Hugo Alipio Ceballos Cárdenas, también desde Lima. Santo Padre, es un gusto poder hablar con usted. Soy un cristiano de estas tierras que se encuentra emocionado por su visita. Mi sueño es poder hablar con un grupo de amigos y colegas que buscamos servir más a la Iglesia, y nos encantaría hablar con usted. Oro al Señor que, así como Teresita de Lisieux lo pudo hacer, así también podamos hacerlo nosotros. Santo Padre, ore mucho por el Perú y en especial por la Iglesia, que tanto necesita que sus miembros estén más unidos. Asimismo, iluminado como vicario de Cristo, le ruego encarecidamente que pueda observar los procesos de canonización de nuestros beatos, como los mártires de Chimbote, Auchita, Sorana de Los Ángeles, entre otros siervos de Dios y venerables peruanos que aún tienen un proceso muy lento. Como peruanos, denle una mano, jeje. Asimismo, te pido que pueda ver el proceso de beatificación de Laura Vicuña y poder declarar doctora de la Iglesia a Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Sin más que agregar, que nuestro Señor siga bendiciendo su ministerio. Pues ya lo leímos, Hugo Alipio, y sin duda que en esta tierra ensantada el Papa León va a contribuir a acelerar estos procesos. Terminamos. Encantado de estar con ustedes y ya hasta la próxima semana. Que Dios les bendiga y seguimos rezando y quedamos en oración por la llegada del Papa León.